En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Probablemente usted ha escuchado la historia en 1 Reyes 3, a partir del versículo 16, esa famosa historia cuando una madre prefiere entregar a su hijo antes de que éste fuera violentado hasta la muerte. Es esta famosa historia del rey Salomón, ¿verdad? Que tenía un buen propósito de descubrir cuál era la verdadera madre. Y en el versículo 26 dice, sus entrañas le conmovieron por su hijo. Mi hermano, un gusto estar con vos y nos dejaste la introducción la semana pasada, violencia vicaria. Te saludo. Gracias, mi hermano. No, entraste como Pablo a los Gálatas. De una vez. Pero sin saludo ni nada. Es que hay que redimir el tiempo. Que los días son malos. Sí. Pues bueno, te devuelvo el saludo, por supuesto. Sí, muy interesante como entraste, ¿verdad? Porque supongo que lo estás relacionando con la violencia vicaria. Correcto. Sí, claro. Como las entrañas de una madre son conmovidas cuando ve el ataque de sus hijos. Eso es lo que la esencia que estás diciendo. Son unas fieras. Mira, maravilloso, porque como que ya estoy pensando por dónde quieres irte, ¿verdad? Con esa introducción. Sigamos hablando. Dale, no, seguí porque ya vos me metiste la línea, así que... No, y es un tema, como vos nos introdujiste la semana pasada, la violencia vicaria. Entendamos que la maldad de la violencia relacional puede llegar a puntos impensables, bajos, viles. Sí. Atacar a la víctima indirectamente haciéndole daño a los hijos en común. Sí, eso es malvado. Muy oscuro, ¿verdad? Es muy oscuro. Sí. Usar a los hijos como armas de ataque. Y aquí pongo sobre la mesa dos consideraciones que me parecen importantes mencionar. Primero, la víctima no se limita a la figura de la madre. Bien, los hijos sufren también igualmente por estar en medio de estas líneas de fuego. Sí. Ahí están los niños metidos escuchando y viendo todo lo que pasa. Y segundo, la víctima directa de violencia vicaria puede ser cualquier figura familiar que sea apreciada por la víctima. Abuelos, tías, tíos, etcétera, ¿verdad? Es decir, toda figura con la cual la víctima tenga una relación de intimidad emocional. ¿Qué hace el victimario? Ataca no a la víctima, sino a un familiar. Qué terrible, ¿verdad? Y es que justamente esta palabra vicaria significa sustituto. Entonces la violencia vicaria es cuando se sustituye una agresión directa, bueno, una agresión sea física, psicológica, patrimonial, etcétera, sexual, ¿verdad? Hacia una víctima por un sustituto que suele tener un lazo de intimidad, como nos dijiste, con esa víctima. Y fue llamada así, mi hermano, a partir del 2012 por la psicóloga clínica Sonia Vaccaro. Entonces, es importante que nosotros hagamos una diferencia entre lo que es violencia vicaria y lo que hablamos en un podcast anterior que se llama alienación parental. Te hago la diferencia rápido. En la alienación parental hay una intervención de uno de los cónyuges en los hijos. ¿Para qué? Pues para provocarle una especie de rechazo hacia el otro cónyuge. Eso es un concepto. En la violencia vicaria, el objetivo es amenazar al otro cónyuge para que haga o deje de hacer algo, o de lo contrario, sus hijos van a ser violentados, lastimados. En ambos los hijos son usados vilmente. Así es. Solo así que es. en uno es usado como arma, en la alienación, y en el concepto vicarios, él recibe el daño en lugar de su madre. Exactamente, sí. El arma y igual se da en la vicaria, ¿verdad? Claro. Sí, porque los hijos son como ese instrumental, ¿verdad? Y claro, como dijiste vos con Salomón, la madre que van a partir a su hijo en dos, la verdadera madre, salta y dicen, yo prefiero que se lo entreguen a la otra mujer en vez de que le hagan daño a mi hijo. Que vamos a ver qué historia más emotiva esto, ¿verdad? De lo que es lo que una madre está dispuesto a hacer. Entonces, como está ese principio que la madre está dispuesta a hacer cualquier cosa si le dañan a sus hijos, como dijiste bien, ve esa estrategia de la maldad de utilizar esa mediación para que la mujer haga algo en contra de su voluntad. Esa historia de Salomón y esas dos mujeres, ¿verdad?
usualmente, y es el significado del texto, ¿verdad? Apunta a la sabiduría de Salomón, cómo él procedió sabiamente con las mujeres. Sin embargo, llamémosle en un aprendizaje secundario, a mí siempre me puso en aprietos, como vos decías, el gesto amoroso, tierno de la verdadera madre de decir, no, o sea, yo renuncio para que mi hijo esté bien. Sí. Contrastado con la satánica maldad de una mujer diciendo, no, pártalo a la mitad. Ajá, correcto. O sea, se encuentra entonces en este principio, en esto que nos estás compartiendo de la violencia vicaria, fuertemente contrastado la pasión correcta de una madre, el amor de una madre, y la maldad humana de infligir dolor a otra persona, ¿verdad? A un tercero en este caso, para lastimar a la víctima. Así es, muy, muy buena observación. Y en esa madre malvada, pongámosle, el niño era un objeto. Entonces, en la violencia vicaria, ve cómo es posible que un padre, bueno, si es en este caso el victimario, objetivice o cosifique, o sea, haga una cosa de sus propios hijos. Y todo con tal de hacerle daño a su madre. Correcto. Sí. Es el miedo o el terror de pensar que figuras tan significativas como los hijos puedan ser lastimados y obliga a la víctima a cumplir con la exigencia del victimario. Entonces, correcto, para que no lo lastime, voy a hacer esto. Y vos decías, los hijos son usados como objetos. Me acuerdo, y yo creo que yo lo he comentado en otros podcasts porque para mí fue un impacto terrible. Hace muchos años, no sé, 10, 12 años quizá, unos amigos pasaron por problemas entre ellos y siguieron al divorcio, ¿verdad? Tenían hijos y casualmente eran cercanos a la edad de nuestras hijas, ellos, ¿verdad? Y en un momento nos llama la muchacha diciendo a mi esposa, mira, no tengo en ese momento nada que darles de comer a nuestros hijos. Es decir, literalmente una madre partida de dolor porque no tenía con qué darles de comer a sus hijos. Yo como tenía amistad con él, lo llamé y le digo, mira, brother, mira, ¿vos sabías esto? Me dice, sí, yo sé. Y me dijo una frase que se me quedó grabada en la mente. Me dijo, sí, yo sé, pero mi abogado me dijo que ella tenía que sentir el ácido. Sentir el ácido. Sentir el ácido. Y cómo estaba en esta expresión tan vulgar y tan baja de sentir el ácido, cómo lo estaba haciendo, que sus hijos no tenían que comer. Qué barbaridad. Eran pequeñitos, tenían 5 años y, no sé, y 1 año. Y la madre diciendo, no tengo que darles de comer, y él diciendo, tiene que sentir el ácido. O sea, que no hay necesidad de sentir el ácido en presencia con la esposa, en este caso, sino que puede ser a distancia, a través de un descuido, de una cosificación de los propios hijos. Exactamente. Sí. Bueno, esto cabe perfectamente en las líneas que estamos trazando de la violencia vicaria. Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué tipo de maltrato recibe la víctima indirecta? La víctima indirecta, en este caso que sea la esposa, va a recibir maltrato psicológico, por supuesto, emocional. Pero las víctimas vicarias que sustituyen a la víctima principal, los hijos, reciben todo tipo de violencia, psicológica, física, patrimonial, incluso sexual. Hay datos estadísticos donde se llega al punto de relación violencia vicaria, infanticidio, mi hermano. Es decir, donde un victimario incluso llega a asesinar a sus propios hijos para dejar una huella traumática profunda y perenne en su víctima indirecta. O sea, la intención es que con este tipo de violencia la víctima no se recupere por la culpa, pongo comillas, de no haber protegido a sus hijos o no haber cedido a las demandas del victimario. Imagínate qué nivel de maldad, ¿verdad? Y tiene 2 alcances este tipo de violencia entonces. Uno hacia el cónyuge de manera indirecta y otra hacia los hijos de manera directa. Claro, es doble. Es doble el alcance. Claro, nosotros también pues podemos pensar que en una violencia intrafamiliar los testigos de la violencia de los hijos también están siendo afectados. Claro. Entonces, digamos, el maltrato, en este caso, si fuese del esposo hacia la esposa o de la esposa con una violencia verbal hacia el esposo, ¿verdad? Que es también parte de las estadísticas, pues los hijos están siendo modelados en esa distorsionada manera de resolver conflictos. Entonces, la afectación siempre de la violencia es con todos los que estén alrededor. Sí, es importante eso que vos mencionaste también de llamémoslo así, invertir los papeles.
o trabajar con la estadística menor, porque hay muchos casos también, un porcentaje menor, donde las abusadoras son mujeres y las víctimas son hombres. Claro. ¿Verdad? Quizá no físicamente, ¿verdad? Por la proporción física muscular entre hombre y mujer, pero de otras formas, ¿verdad? Sí. Y pienso, y creo que en algún momento algo escuché, no estoy seguro, sobre una mamá que tenía la custodia de sus hijos y los limitaba. Es más, volviendo a términos técnicos, usaba la alienación parental y la violencia vicaria. Porque sentaba a sus niños, usando el mismo ejemplo de la comida, los sentaba y decía, hoy solo tenemos para comer un huevo nosotros 3. Eso es culpa de su papá, que no provee, su papá se fue con otra, inventa o diseñaba toda la historia. El tipo era un papá presente. Un papá, era un buen papá. No sé cómo era como esposo, pero como papá se preocupaba por sus hijos. Llegaban sus hijos, papá, es que no tenemos que comer, es que papá... Entonces lo ponía en contra de sus padres y al mismo tiempo los tenía en una condición de decir, solo hay para comer esto, cuando no era cierto. Buen ejemplo. Entonces, es muy complicado la profundidad de la maldad y también se da en casos, evidentemente, menor estadística, de mujeres hacia hombre. Exacto. Ahora, lo pongo aparte, grafico un poco en mi mente. Este es el tipo que vos hablaste un momento sobre asesinar inclusive a los hijos. Es el tipo que va preso, que va a la cárcel y que aún ahí está satisfecho por el daño que hizo a una mujer. Y vos dijiste algo muy, muy, muy complicado. Una herida que nunca se va a sanar. Sí, exacto. Y él sigue en la cárcel diciendo, si estoy preso, no hay problema, pero ella sufrió. Claro que sí. Y esa huella será profundamente en tanto le haya implantado a la víctima que fue por la culpa de ella que estos niños inocentes, pero no estamos hablando de inventos, estamos hablando de noticias, de hechos, ¿verdad? Que nos hemos inclusive reservado los detalles para que este podcast no sea tan abrumador. Porque tal vez nosotros no nos imaginamos que esto suceda. Pero por eso nada más nos limitemos a decir que hay una relación estrecha entre violencia vicaria e infanticidio. Increíble. Sí. Y sí, cometida por su propio padre o madre. Inclusive, mi hermano, desgraciadamente, cuando una víctima recurre a la protección del divorcio, que lo hemos visto como una protección en ciertos casos, ¿verdad? Y si no escuche los podcasts anteriores. Sí, donde desarrollamos, ¿verdad? Porque si lo escucha ahora, ¿cómo que el divorcio? Si la Biblia, ¿verdad? Herejes. Exacto. Sí. Entonces, pretendiendo salir de un estado de control crónico por medio de la protección del divorcio, ¿qué pasa? La lucha del victimario por medio de procesos judiciales para el régimen de visitas o custodias alternas en situaciones extremas, ¿verdad?, se va a utilizar para seguir hiriendo o desestabilizando a la sobreviviente. Ya no le llamamos a la persona víctima, en este caso. Claro. Digamos, cuando ha salido de un proceso de violencia, ya le llamamos la figura de persona sobreviviente. Ya no es víctima. Correcto. Pero puede otra vez llegar al estado de víctima porque los procesos judiciales le dan con el debido proceso la custodia al padre, en este caso, si fuese el maltratador, y entonces en presencia de sus hijos los va a seguir violentando con sutiles cosas, con agresiones verbales que son muy difíciles de, digamos, como de ver explícitamente. Claro, ¿verdad? De probar. Claro, porque diferente es que el niño llegue con un bracito quebrado o con una contusión, etcétera. No, estamos hablando de esa progresiva violencia, y de esa manera se sigue atacando a la madre que está con la tensión en punta por saber cómo están siendo tratados sus hijos, en un historial donde supo que la persona era altamente violenta y que no se sabía qué podía hacer. Por eso es que, desgraciadamente, a pesar de una separación legal, continúa la influencia de la violencia vicaria. Sí, claro. Extendida a los hijos por, a ver, no sé si decirlo de esa manera, si lo digo mal, me corregís por favor, por un mal manejo de la administración de las autoridades civiles, o una incapacidad, un punto ciego de autoridades civiles, como vos decías. Viene el proceso, las autoridades no pueden ver estos daños verbales, como vos decías, palabras, hechos que son difíciles de probar, ¿verdad? Se revictimiza
en este caso al niño, dándole la potestad al padre. Sí, y me parece que está bien dicho, porque no puede ver significa, digamos, ¿cómo se ve a través de la ley? Pues por medio que haya una ley. Entonces, mientras no se reconozca a nivel de leyes, como para hablar de una manera muy, 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 muy sencilla, entonces no se puede ver el maltrato. O sea, digo, eso lo hablaremos en podcast posteriores. Mientras la ley no identifique, exacto, por ejemplo, que la violencia verbal es consecuente para limitar el tiempo de custodia, mientras eso no se vea, no existe. Claro. Entonces, digamos, a nivel legal, ese tipo de violencia no existe. Claro. Ahora, eso cuando la mujer se logra divorciar. Claro. Lo otro es que la mujer no logra la protección del divorcio. Exacto. ¿Por qué razón? Porque sabe que si se divorcia va a tener que entregar, pongo comillas, a sus hijos sin que ella esté presente al victimario. Y entonces prefiere continuar con las amenazas y con los maltratos, pero por lo menos teniendo a sus hijos en sus brazos, no entregándolos a una custodia. Sí, correcto. Y todo esto es porque quizá en forma íntima, entre victimario y víctima, se han lanzado las amenazas de te voy a quitar a los niños, yo me voy a quedar con ellos, si te intentas divorciar, yo voy a abusarlos a ellos. Exactamente, muy, muy excelente punto. Y mi hermano, estas son voces que lastimosamente y no necesariamente se publican en internet. De lo que sucede, esa interacción del día a día, ahora sí, en la figura de una víctima, porque está ahí justamente con un víctima, exactamente, no es una sobreviviente, es una víctima, y tantas cosas, minuto a minuto, que quedan nada más entre victimario y víctima, como eso que muy bien estás vos señalando. Si vos pretendes dejarme, voy a quitarte, qué sé yo, la custodia de los hijos, qué sé yo. Y por eso decimos, muy posiblemente, que inclusive las agresiones sexuales que se dan con los niños cuando está solamente con uno de los padres, es también para atacar. ¿Por qué? Porque la madre, si fuese el caso, va a decir, ¿cómo yo me permití no proteger a mi hijo o a mi hija, llevarlo a tal lado para que fuese allí agredido o abusado sexualmente? Imagínate el sentido de culpabilidad que podría tener una madre. Yo abandoné, yo desprotegí, yo le hice vulnerable a mi pequeño hijo porque, ¿pero por qué? Porque la ley me tiene que decir que el padre tiene la custodia, yo no me puedo oponer. ¿Y a dónde lo va a llevar? Claro. Es más, si lo lleva a su casa y no hay nadie, ¿cómo se combate eso? Exactamente. Y no decimos que en todos los casos sea así. Probablemente haya padres muy responsables, muy amorosos, que van a hacer un buen uso de la custodia o del tiempo con los niños. Estamos hablando en el marco de la violencia vicaria, donde en los puntos ciegos o en los portillos que la ley abre, no contemplas este tipo de cosas que deben ser contemplados porque hay una doble victimización. Tanto el niño como la madre o el padre, en el caso que sea al revés, continúan siendo expuestos a los abusos de su maltratador. Exacto. Entonces es un tema que debe ser... Los expertos en la ley sabrán cómo hacerlo, pero es un punto muy complicado. Cómo probar realmente que hay ese tipo de violencia ejercida en niños pues que quedaron en fuego cruzado. Exacto. Sí, no, y muy bien dicho esta acotación en el sentido de que no estamos diciendo de una generalidad. Pero si en estos podcasts hablamos de esas posibilidades que han sido documentadas a nivel pastoral, a nivel de consejería, a nivel familiar, nos abre la ventana de que puede ser. Es decir, que se pueden dar estos casos, que la maldad puede llegar a este nivel, para que no nos agarre por sorpresa. Por sorpresa, exactamente. Sí. Es decir, nunca me imaginé que... Claro. Entonces, es bueno que comentemos. Y con el buen equilibrio que estás diciendo, tampoco significa que todos los padres, en este caso, ¿verdad? Van a estar procurando la violencia vicaria por cuando se separen de la otra parte. Sí, yo conozco casos donde ha habido divorcios y su matrimonio fue un desastre de principio a fin, pero su paternidad y su maternidad han sido loables en el cuidado, en
en el amor, en la protección, ¿verdad? Que es contradictorio, ¿verdad? No pueden estar juntos los esposos, pero los hijos los crían muy bien. Y a pesar del divorcio, sigue siendo un padre y una madre presente en los procesos, ¿verdad? Claro. Entonces, es bueno hacer esa salvedad. Exacto. Creo que es un tema que da para más. Sí. ¿Lo tiramos para la próxima semana? Creo que sí. Ok. Definitivamente esto es un tema que necesita seguirse desarrollando. Y bueno, nada más decir que ese tipo de violencia, como todos los demás, está en todos los estratos socioeconómicos. Todos. Igual que la violencia. Como lo está el pecado en todo corazón humano. Correcto. Sí. Muy bien. Hablamos la otra semana entonces. Claro que sí. Ok, gracias. Gracias a vos. Nos vemos. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.